Muy buenos días, bendiciones para todos aquellos que están del otro lado mirando vivo. Estamos aquí en Pampa 805, El Palomar, y quisiéramos que un día nos visite y esté presente en nuestro culto. Y vamos a estar en este momento leyendo en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 25, que dice así la palabra del Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir leyendo quizás otros versículos más de este capítulo. Pero esta historia está muy relacionada con la Navidad, ¿no? Y estas personas que nosotros vamos a leer estaban muy relacionadas con ser los testigos del nacimiento de Jesús, ¿no? Y es algo muy importante saber el contexto de lo que pasaba en ese momento. Herodes lo buscaba a Jesús y no lo podía encontrar. Los reyes eran guiados por la estrella. Cuando Herodes le dice avísenme cuando lo encuentren, ellos fueron guiados por Dios para no volver a Herodes, porque Dios sabía las intenciones de Herodes, que era matarlo a Jesús. Allí también estaban los pastores, en las afueras, en las aldeas, que estaban haciendo lo que siempre hacían, pero que ese día fue algo espectacular, porque fueron testigos de que los ángeles del Señor, un ángel se les apareció, les habló, y de pronto vinieron huestes del cielo que cantaban en coro. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Para con los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. O sea que vemos que en todo este contexto de movimiento se movió el cielo. Jesús se encarnó, tomó nuestro cuerpo. En este movimiento hubo muy pocas personas que realmente sabían dónde estaba Jesús. Muy pocos. Comparados con una nación, ¿no? Ellos estaban bajo el yugo romano. Estaban viviendo mal. Pero aquí el Señor irrumpió en el presente de ellos para cumplir las múltiples profecías del Antiguo Testamento acerca de su nacimiento, de manera específica, detallando el lugar donde nacería, detallando la persona que lo traería, detallando los ángeles que traerían esa noticia, detallando cada situación. Pero en estas personas, que fueron pocas, porque es a pocas personas que el Señor revela sus secretos. Amén. Revela sus secretos. Tenemos entonces, yo quiero compartir con ustedes el nivel de obediencia que había en estas personas que vamos a ver. Amén. El nivel de obediencia, este es el tema. Y en primer lugar vamos a ver a Simeón.
Este hombre que no se dice mucho, no se dice de qué tribu era, pero sí parece que era un sacerdote. Él específicamente esperaba la restauración y consolación de Israel. Y allí sí, dice específicamente, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro proceder, nuestra actitud, conoce dónde nos movemos. Y allí describe y dice que Simeón era un varón justo, temeroso de Dios, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. En el Antiguo Testamento no eran todos que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, solamente sobre reyes, algunos, sobre los jueces, sobre los profetas, que venía sobre ellos en algún momento especial. Pero aquí tenemos a este varón que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y vemos qué es lo que hizo el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, es para algo. Y tiene propósitos el Señor. Dice que el Espíritu Santo le había revelado algo muy específico, que él no moriría antes de conocer al que sería el Mesías en la tierra. Así que él era una persona ya mayor, que había tenido esta palabra de revelación, y cuando el Señor revela esta palabra es porque lo hace a personas que tienen comunión con el Espíritu Santo, que están unidos al Espíritu Santo. Y fue una de las únicas personas que tuvo la sensibilidad de saber dónde sucederían estas cosas, porque dice que el Espíritu Santo lo movió a ir al templo. Qué bueno que es cuando el Espíritu está sobre nosotros, cuando Él se revela y cuando Él nos mueve a hacer algo. Amén. Y cuando Él nos mueve es porque nos quiere guiar a un cumplimiento. Y qué bueno que es saber que este mover, este movimiento que lo guió a Simeón fue a que fuera al templo. En el templo suceden varias cosas. ¿Amén? En aquel entonces el templo había sido abierto para que a los 8 días de haber nacido Jesús fuera presentado delante de Dios. Y dice específicamente que ellos se presentaron con el sacrificio más económico que tenían, 2 palominos, que tenían que presentarse para que se orara por él, se lo presentara ante él. Y justo en el templo del Señor es donde Dios se mueve, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de las oraciones, por medio de la revelación, por medio del movimiento que Él hace a favor nuestro y en su pueblo. Amén. Así que qué justo, porque cuando el Señor guía y nos mueve a hacer algo, Él concatena todo. Y qué justo, porque en ese momento entraban María y José al templo. ¿Y quién estaba allí? Simeón. El Señor le había dicho que no moriría antes de conocerlo al Salvador. Así que allí él no tuvo ninguna distracción
en el medio que le obstaculizara llegar al templo. Así es también como nosotros tenemos que aprender a poner a un costado las distracciones, que a veces nos dicen, y hoy quédate, y bueno, y llegó tal persona, y bueno, y te vas a tener que quedar, ¿no? Este varón tenía una palabra revelada y tenía que estar en su conducta y en su acción expectante, esperando cuándo. Y gloria a Dios, porque cuando Dios habla, ese cuándo llega. Así que te quiero decir que ese cuándo está llegando para vos. Amén, está llegando esa revelación. Dale un fuerte aplauso al Señor. Está llegando. Gloria a Dios. Y yo creo que cuando Él ve entrar a María y a José y al niño Jesús, tuvo la certeza de que Dios estaba ahí. Amén. ¿Y qué hizo? Se adelantó. Lo tomó en sus brazos, y le dijo al Señor, ahora Dios mío, ya puedes llevarme, porque han visto mis ojos la consolación. Han visto mis ojos el Salvador del mundo. Y dice que Él lo alza, lo bendice a Jesús. Y comenzó a hablar a María, a los padres, y le dijo, este niño va a ser de salvación para el que lo acepte y también va a ser de caída para aquel que no le acepte. Y le dijo María, y vas a tener una señal en tu corazón, una espada. Va a traspasar tu corazón hablando del dolor que tendría más adelante cuando el Señor moriría en la cruz. Y dice que María y José estaban sorprendidos y guardaba María en su corazón todo lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que tenemos que hacer en una reunión, no estar distraídos, porque en algún momento el Señor nos va a decir una palabra que necesitamos oír. Y esa palabra va a ser certera y va a ser de una manera un antes y después que nos va a sellar a nosotros con su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me gusta porque este varón no tenía en su pensamiento el ser reconocido él. Él podría haber dicho, y ahora me voy a poner las batas sacerdotales, me van a ver. Y podría haber dicho, y ahora va a venir todo lo material que le he pedido a Dios. No. Ninguna de estas cosas. Una sola cosa él quería, ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? ¿Cuántos quieren que el Señor se revele en nuestro corazón y en aquellos que son nuestra familia y nuestros seres queridos? Él tenía una sola cosa, como dijo el salmista en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo, ¿dónde? En la casa de Jehová algunos días. No, pastora, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, porque el Señor es hermoso. ¿Cómo se mueve el Señor? ¿Cómo el Señor responde? ¿Cómo el Señor nos da esa prudencia de los santos? ¿Cómo el Señor contesta las oraciones? Para inquirir, para escudriñar, para inquirir en su templo,
para decir, Señor, gracias por confirmarme por medio de esta palabra, como decían los hermanos. Gracias, Señor, porque necesito que tu palabra me levante, me fortalezca, porque te necesito a ti, Señor, en mi vida. Porque el Señor te llamó para que estés en el lugar donde Dios quiere. Señor, ¿no puedo cambiar el aire un poquito? Porque hace muchos años que estoy acá y no pasa nada. No puedo, Señor, irme a otros lugares, a cambiar de iglesia. No me refiero a ustedes que se van con una misión. Aclaro por las dudas. Señor, hay muchos que quisieron cambiar de aire. Porque acá no pasa nada. ¿Sabe que yo también pensé lo mismo? Pero ¿sabe qué? Si el Señor te dijo que estés en un lugar, es suficiente. Y ¿sabe que me gocé con algo que me dijo mi hermana, Nati? Tenemos iglesias allá. Mi tía dice, vayan acá cerca. Pero nosotros sabemos que nuestro lugar está ahí. Ella y su hija. Nuestro lugar es ahí, con ustedes. Qué bueno que es saber que cuando el Señor nos planta en un lugar, si Dios no nos dice otra cosa, seguí en ese lugar. Amén. Seguí en ese lugar. Señor, pero siempre haciendo lo mismo, sí. Porque es para lo que te guié a hacer. Y hasta que no cambie mi voluntad, espero que estés en el lugar donde te puse. Gloria a Dios. Esto me conmueve. Porque a mí me habló el Señor. Amén. Que el Señor te diga, es mi voluntad que estés acá en este puesto y que hagas siempre lo mismo. Pero Señor, ya bendije a un montón, ya ayudé a todos, ya di mis ofrendas. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Amén. Tenemos que no solamente era este hombre, Simeón, tan bendecido por Dios, sino que también estaba allí una mujer, Ana, que después de casada estuvo 7 años con su marido y después enviuda y estuvo 84 años de viudez, o sea que tenía cerca de 90 y pico de años. Y esta mujer, dice allí en el 2:36 al 38 de Lucas, estaba también allí Ana, profetisa, y sí dice de dónde era, quién era, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no tomó la decisión de quedarse en la cama, sino que dice, y no se apartaba del templo, porque tenía una edad avanzada. No se apartaba del templo, sirviendo, ¿en qué horarios? De noche y de día, con ayunos
y oraciones. Mire usted, esta mujer nos está dando un testimonio. Esta mujer también estaba ahí, en el lugar correcto, en el lugar que Dios la había puesto. Estaba allí, dice en el 38, esta presentándose en la misma hora. Estaba concatenada con el Espíritu Santo. ¿Cómo no estarlo? Si estaba todos los días en el templo. La tenía bien clara. Amén. ¿Usted la tiene clara? ¿Mazo? Diga ok. Gloria a Dios. Ella estaba allí. ¿Qué dice? En la misma hora. Y daba gracias a Dios. ¿Y qué decía? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba no de ella, no de su consagración, no hablaba de nada. ¿Hablaba de quién? Del niño. ¿Cómo tienen que cambiar nuestras conversaciones? ¿Saben? Hablaba de Jesús, que Él es el Redentor, el Salvador del mundo. Amén. Ella podría haber dicho: Señor, así me pagas, porque era una sacerdotisa. Así me pagas que te llevaste a mi esposo siendo tan joven. Así me pagas. No, de ninguna manera. Ella decidió ser fiel en lo que el Señor le había puesto para hacer. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Amén. Ella no estaba por casualidad ahí. Yo espero que usted no esté por casualidad en este lugar. Yo sé que no estoy por casualidad en este lugar. Hace varios años. Porque el Señor es el que tiene y que dirige nuestros pasos con sus propósitos y sus planes eternos para nosotros que somos finitos. Esta mujer era igual a Simeón, era obediente. ¿Qué es ser obediente? ¿En qué nivel? Ser obediente en la misma dirección toda la vida. Toda la vida. En la misma dirección. Usted dice Pampa 805. Y no sé, ¿será acá? Ser obediente en la misma dirección toda la vida. En la directiva de la voluntad de Dios para nosotros. Ser obediente. Ese es tener un nivel de obediencia. Porque si obedecemos en la mitad, 50%, deja de ser obediencia y es desobediencia. Es obediencia al 100%. Y esto nos tiene que hablar para tenerlo muy en cuenta cuando vienen pruebas, problemas, dificultades, obstáculos, contrarias, odios, rencores, que a veces decimos, ¿de dónde sale esto? ¿Qué hice? ¿Qué hicieron? ¿Por qué, Señor? Bueno, esto es para que nosotros en ese momento sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Seguir en la misma dirección. Y usted puede decir, y bueno, ¿será que el Señor quiere que yo cante toda la vida, que toque la guitarra toda la vida, que toque el teclado toda la vida? Hasta que Dios quiera.
Y si no, preguntémosle a Noé, que estuvo 100 años para hacer el arca. Que todos se burlaban y decían, ¿para qué si no llueve acá? Pero él tenía una palabra, que iba a llover. Y tenía una palabra, que tenía que hacer el arca. Y tenía una palabra, que tenía que meter a toda su familia adentro del arca, para que sean salvados. Este varón justo dice, era santo, sin contaminación, sin estar dividido con la impiedad que reinaba en ese tiempo, en el tiempo de Noé. Entonces aquí el Señor nos habla por medio de estas dos personas que sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. A pesar de... Y ahí tiene una lista que usted la puede ir sumando todos los días. A pesar de esto, a pesar de esta pérdida, a pesar... Porque en la ley del universo, la termodinámica, todo tiende a ¿qué? A bajar. Todo tiende a corroerse. Pablo decía que nuestro exterior se va desgastando. Todo se desgasta en la creación. ¿Por qué? Por el pecado. Dice que la naturaleza gime de ser redimida de esta maldición del pecado. Entonces todo se va decayendo. Se decae nuestro exterior. Sentimos el peso de los años. Pero hay una esperanza y una palabra que dice, pero nuestro interior se va renovando día a día, porque por fe andamos, no por vista. Aleluya, aleluya, por fe andamos. Y para aquellos que dicen, y bueno, me voy a tener que ir a otro lado. No los que se van a Rufino, amén. Y te vas a tener que quedar hasta que el Señor te dé otra dirección. Amén. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no saldré de aquí. Porque es importante que nos movamos conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No saldré. Pero si tú me estás guiando, saldré en obediencia. No podemos hablar solamente de Simeón y de Ana sin hablar de Jesús. Amén. Jesús sabía dónde tenía que ir. En Mateo 16, 21, Él dijo, les tengo que decir y declarar las cosas como son. Yo es necesario que vaya a Jerusalén y que sufra de todas las autoridades. Voy a sufrir porque voy a morir ahí, pero es necesario morir y también voy a resucitar, porque para eso he venido. Pedro le dijo, Señor, nunca te acontezca. Dice allí en el versículo 21, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de aquellos que tenían la ley, de aquellos que tenían la palabra.
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otra versión dice: apártate de mí porque me eres de distracción. Me estás distrayendo. Y vení, pasamos un día bárbaro. Pero es un día que quizás Dios te quería hablar. Es un día que quizás vos tenías que orar por alguien. Es quizás un día en que el Señor te quiere confirmar algo que estabas buscando. Es como que el Señor le dijo: si me ofreces mi comodidad por la cruz, me eres de tropiezo. Me eres de tropiezo. Hay muchos que cambiaron la comodidad por el sacrificio de seguirle al Señor. Porque cuando no tenés la meta clara, es cuando te equivocás de destino. Isaías profetiza en Isaías 50:6. Di mi cuerpo. Isaías está hablando como que si él estaba ahí con Jesús cuando le estaban hiriendo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque el Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, quiere decir como una piedra, para que no me hagan mella los golpes de las palabras hirientes. Porque yo sé que no seré avergonzado. No serás avergonzada. No serás avergonzado. Porque dice en el 8: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Acá estoy haciendo frente a lo que el Señor me dijo que tenía que pasar, aunque me duela. Y esto es lo que no tiene mucho éxito en los creyentes, porque no queremos sufrir. Porque cuando el Señor tiene un propósito, se levanta todo el infierno contra nosotros. ¿Sabía usted? Y puede usar al líder número 1 que usted tiene a su lado para desanimarlo, para que renuncie, para que se rinda. Puede usar a su hijo más querido. Puede usar a alguna relación que usted está muy unido. Porque cuando hay un propósito y hay una voluntad de Dios que hay que cumplir, hay que decir: vengan a mí, los estoy esperando, porque sé que el Señor está conmigo y no voy a ser avergonzado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él va a estar conmigo, Él me va a ayudar. Por último, nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Estamos nosotros en estos pocos que tienen un nivel alto, medio o bajo de obediencia. Hay algunos que nada.
porque no se esfuerzan por obedecer a Dios. Pero en Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de vos y de mí? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque no solamente hubo Simeón, Anas, no solamente hubo los pastores, los magos, hubo varios testigos que se fueron sumando en esta fila de aquellos que vieron a Jesús actuar. Nos debemos a estos testigos. No podemos hacer lo que queremos con nuestra vida. No podemos estar arrancando la margarita, hoy te quiero, mañana no. Hoy estoy en la iglesia, mañana me fui. No, hay un compromiso a que nosotros también seamos testigos de la obra de Dios. Seamos testigos y que nos levantemos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice? Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Hay que sacarse de encima el peso del pecado. Y la naturaleza de pecado la tenemos nosotros. Que el día que aceptamos a Jesús, el día que nos bautizamos, esa naturaleza, morimos a esa naturaleza. Y resucitó la vida de Cristo en nosotros para vivir en santidad, haciendo la voluntad de Dios en un alto nivel. El pecado no está a 10 cuadras, está ahí, está a la puerta, nos asedia, quiere decir que lucha para que caigamos. Pero ¿qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos que terminar. Pablo dice en 2 de Timoteo, he peleado la batalla. Estoy en lo último. Él podría haber dicho, y dijo, he trabajado más que todos los apóstoles para el Señor. Pero todavía tengo que seguir. Tengo que seguir obedeciendo a Dios hasta lo último. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenés tus ojos puestos? ¿Dónde? ¿Dónde tenés puesta tu esperanza? Que podamos enfocarnos y no caer en depresiones, en tristezas, en amarguras. Y estando así del cumplimiento de los propósitos de Dios, no te vuelvas atrás porque podés perder todo. Que dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿Dónde tenemos que tener puestos los ojos? En Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, no le dio valor al oprobio que venía de parte de las tinieblas, de parte del enemigo, porque cuando él aparece, desaparecen las maquinaciones del diablo, porque él se levanta como poderoso gigante para pelear por nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Él tenía un gozo de hacer la voluntad del Padre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también, conforme a nuestra fidelidad, dice allí en Apocalipsis 3, aquel que es fiel se sentará conmigo en mi trono. Aquel que es obediente. Escuchen lo que el Espíritu de Dios habla en este día. Él tiene ese puesto para vos. Pero hay una exigencia. Caminar por donde Él nos está mostrando, nos está dirigiendo. Tomando la cruz, puede ser tu cruz chica, pequeña, puede ser grande, puede ser liviana, puede ser pesada. Pero hay un gozo delante de nosotros. El escucharle cuando Él nos diga, bien, bien, hiciste bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tenemos que decir que sobre poco nos puso, hermanos. Conforme a todos los horarios que tenemos a nuestro favor, es poco lo que el Señor nos pide. Yo quiero ese lugar. ¿Y vos? Yo quiero llegar a ese nivel de obediencia al Evangelio, de obediencia a su voluntad. ¿Y vos? Midamos nuestra actitud y nuestro proceder ante estos santos de Dios. En la medición no sé dónde estaremos, 50, un 60, un 70% de Simeón y Ana, de Jesús, de Pablo, que dijo, una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te amamos, Señor. Qué palabra que tú nos has traído, Señor, en este momento. Y el Señor quiere que hagamos un altar en este día. Así que prepárese, yo voy a terminar este video. Y te quiero decir que lo pases el 24 con mucha paz, con la bendición de Dios y con Jesús en el corazón. Que puedas unirte en oración junto con nosotros ese día. Te saludo y nos vemos el próximo culto, el martes o el domingo 28. Que Dios te bendiga. Y aquí hay un lugar que estaban en el mesón los animales, los pastores, los reyes, y hay un lugar aquí en el altar que yo quisiera que pases para decir, Señor, quiero subir mi nivel de obediencia, porque hay testigos, hay quienes me están mirando en el cielo y en la tierra y están esperando verme caminar en tu voluntad. Pase aquí delante, quisiera que pongas esa canción